cuando yacía aún dentro de la caseta. Un coche que venía por la carretera se detuvo justamente ante la jaula. Las voces de sus ocupantes llegaron hasta allí. El puma vio una serie de gentes que se asomaban a verlo por la portezuela y se retiró hasta el último rincón de la caseta. Entonces apareció el propietario de la estación. Tenía consigo una larga barra de hierro terminada en un gancho, con el cual pescó uno de los eslabones de la cadena, arrastrando así, sin consideración alguna, al puma hasta ponerlo ante la misma puerta, de manera que el animal no podía volver atrás. Las gentes retrocedieron. El puma se escurrió por la esquina de la caseta y se tumbó en el suelo. Las heridas que se habían hecho al salir por entre los barrotes le olían mucho. Aún estaba dominando por el miedo, pero ya alentaban en él los sentimientos de venganza. Lo que más le apetecía era esconderse, pero su cola se agitaba amenazadoramente. Un mes le costó al puma acostumbrarse a comer de noche y a abandonar voluntariamente la jaula por el día. En las amables tinieblas de la noche llegó a convencerse, tras unos cuantos intentos desesperados, de que no podría romper ni la cadena ni el collar. Así pues, desistió en ello, aunque aquel ambiente le resultaba odioso. No parecía correr allí ningún peligro extraordinario. El puma pasaba el día tendido entre la caseta o sobre el tejadillo de esta. Sus ojos, aparentemente soñolientos, parecían ignorar a la gente, lo que contemplaban boquiabiertas. Pero se equivocaban, porque mientras estaban allí, él se dedicaba a estudiarlos. Sabía que eran peligrosos. De otro modo, no le hubieran cazado. Llegó la primavera, pasó el verano y de nuevo se hizo invierno. El puma seguía en su puesto, observando a la gente y estudiando sus costumbres. Como siempre tenía comida en abundancia, se desarrolló mucho más de lo que normalmente crece un puma en libertad.
todas las noches, cuando la estación estaba cerrada y eran pocos los coches que circulaban. El puma se ponía delante de la caseta y miraba hacia los pinos del otro lado de la carretera. La excitación hacía presa en él. Su cuerpo nervudo se estiraba y sus ojos relucían como brasas. Jamás lo abandonaba el deseo ardiente de romper la cadena y huir hacia la selva otra vez. Pero tardó casi 3 años en recobrar la libertad. Un abrasador sol de verano ardía en el cielo. El puma dormitaba ante su jaula, cuando un gran coche azul se detuvo en la estación. Delante iban sentados un caballero y una dama, y en el asiento trasero lo ocupaba un perro con manchas negras y rojizas. Apenas se había detenido el coche cuando el perro se precipitó hacia afuera, acometiendo al felino como un poseído. Este ya no era un cachorro asustadizo. Esperó el momento propicio y lanzó ambas zarpas hacia la cabeza del perro, mordiéndole enseguida el cuello. El combate había tocado a su fin antes de empezar propiamente. El felino retrocedió unos pasos para tener un mayor radio de acción, pues ya el amo del perro, blandiendo un termo, se abalanzaba, gritando contra él. Una enérgica advertencia del dueño de la estación contuvo en el último momento al histérico, aquel que estaba a punto de meterse en el terreno del puma. Pero este ya había iniciado el salto. El collar, demasiado antiguo y corroído, se rompió y el puma derribó al hombre, cuyo semblante lucía una palidez mortal. Había podido matarlo, pero la libertad era para él mucho más atrayente. Cruzó la carretera, alcanzó el grupo de pinos, ante el cual pasó de largo. A todo correr, se adentró por un campo de labor y por último llegó a un bosque. Hasta no dejar atrás bien este bosque, que
no aminoró la marcha. Una oveja que se llevó sin gran esfuerzo a un rebaño balante le sirvió de almuerzo suculento. Tuvo la suerte de que nadie pensó poner sobre su pista a un experto cazador de pumas, con los correspondientes perros. El felino siguió adelante tras la primera etapa de su recorrido. Solo marchaba de noche, escondiéndose cuando salía el sol. Su cautiverio se había enseñado muchas cosas, entre ellas que los humanos no ven bien en la oscuridad. Por la noche se sentía totalmente seguro, pasando a veces a muy pocos pasos de distancia ante las casas e incluso cruzando algún patio de vez en cuando. Dos veces a lo largo de su marcha fue atacado por perros de granjas. Aquello suponía una molestia, mas no un peligro, y no temía a ningún perro. Los dejó tirados en el lugar donde había acabado con ellos y prosiguió su camino. El puma era reacio al terreno bajo, por lo que todo su afán iba dirigido a salir de él cuanto antes. Acometía a los animales donde quiera que los encontrase, cobrando ovejas, terneras y en una ocasión hasta un caballo. Por entonces estaba tan lejos de la estación que la noticia de su huida no lo precedía ya. Sus destrozos se atribuyeron a ciertas jaurías de perros salvajes que asolaban la comarca. 2 semanas después de la fuga cazó su primer corzo. Se le había arrimado el acuerdo con las más ortodoxas formas de la caza, y su salto fue igualmente impecable. No había olvidado nada. La larga huida lo había fortalecido. Estaba en la plenitud de sus fuerzas. Mas aunque abundasen allí los corzos, la región estaba demasiado poblada de hombres. Así pues, gimió adelante hasta llegar a las altas paredes de roca, donde por primera vez volvió a sentirse a sus anchas. Había aprendido mucho sobre los hombres y sus hábitos, y sabía cómo aplicar estos conocimientos.
Era un ejemplar de puma, malhumorado y peligroso, y estaba dispuesto a convertir aquellas rocas en su reino, defendiendo este de todo posible atacante. Y al cazar, cuando y donde le viniera en gana. Esta noche les traigo el cuento El Puma por Jim Hilgir. La mente del puma estaba llena de recuerdos y en su corazón anidaba un odio negro. Era ya completamente adulto, una criatura flexible y nervuda, en la vigorosa plenitud de sus jóvenes años. Pesaría más bien 100 kilos. Solo en los lejanos tiempos de los indios, cuando abundaba la caza, habían recorrido el paisaje rocoso pumas más corpulentos que él. Eran más grandes, porque en aquellos tiempos había sobraba de alimentos y tampoco los perseguían las jaurías de perros como los riscos y alturas. Estos llevaron a su vez primera al país acompañado a los rostros pálidos. También este puma tenía bastante que comer, pero la mayor parte de ello no le había adquirido él mismo. Su vida transcurría de manera distinta a la de todos sus congéneres en un radio muy dilatado. Era la primera cría de una hembra joven y ágil que estuvo largo tiempo recorriendo los alrededores en busca de un refugio seguro. Al ser posible, defendido por altas paredes de roca, en un lugar de estas características fue donde él vino al mundo. Un gimiente gatito manchado que cabía fácilmente en las manos ahuecadas de un hombre, siendo la única cría, y como quiera que su madre no tenía entonces dificultades para encontrar alimentos. Podía mamar tanto que viniese en gana. Creció y se fue haciendo cada vez más independiente. Estaba empeñado en cazar un corzo, como tantas veces había visto hacer aquellos cuyos rastros descubría. Pero sus mañas eran aún muy pocas. La prisa le hacía estropearlo todo, pues se lanzaba prematuramente contra las presas. Cazó varios gazapos e infinidad de saltamontes. Pero al primer corzo no logró atraparlo hasta el otoño, y ello gracias a una casualidad. La leona estaba al acecho, como era de costumbre,
El joven puma oyó a un corzo asustado que se alejaba a toda prisa. En el preciso instante en que su madre se aprestaba a dar el salto, segundos después estuvo a punto de ser derribado por un corzo joven. Él embistió con la cabeza al pobre animal, apretándolo hacia tierra, y ya rodaba este por los suelos, fuera del combate. En aquella ocasión puede decirse que el joven puma tuvo suerte. Un corzo adulto había podido matarlo, pero la cría era tan inexperta como su atacante. El puma hundió las garras en el cuerpo del pequeño corzo, mientras sus fuertes quijadas buscaban la delicada columna vertebral. Se la mordió con todas sus fuerzas, separando las vértebras con sus agudos colmillos. La víctima dejó instantáneamente de moverse, cuando la madre, tras el ataque frustrado, fue en busca del cachorro. Este estaba montado sobre su presa y le dirigió un gruñido hostil. Pero ella le quitó las ganas de pelea de un zarpazo irritado, poniéndose a comer ambos, flanco a flanco, en la mayor armonía. El joven puma había aprendido una lección. Vinieron las nieves. Ellos permanecieron juntos, recorriendo su mundo salvaje sin separarse un solo momento. Unas veces había mucho que comer, otras menos, puesto que los venados, su alimento principal, no eran ya ni tan numerosos ni tan imprudentes como en el verano. Al iniciarse el invierno, muchos corzos y ciervos se habían trasladado a las zonas bajas, a las cuales no podían seguirlos los pumas. Al fin les obligó el hambre a hacerlo, pero la madre modificó entonces sus métodos, cosa que el cachorro no era capaz de comprender al principio. Allá arriba, en las alturas, salían de caza cuando les placía y a donde les placía. Pero allí abajo la leona solo cazaba de noche. Eludía cautamente las granjas desperdigadas por toda la comarca, permaneciendo en los espesos bosques, donde la caza invernaba. Había tal abundancia de ella allí, en sus vientres casi siempre estaban repletos. Un buen día en que, tras un almuerzo suculento, reposaban en la espesura. La madre levantó repentinamente la cabeza,
El cachorro, habituado a imitar todo lo que ella hacía, miró a la misma dirección. Aquella espesura se hallaba en el límite de un desfiladero, y en el extremo opuesto se movía un ser que le era totalmente desconocido. Avanzaba despacio y a duras penas, pareciendo inofensivo y poco atrayente. Por primera vez veía el cachorro a un ser humano. Este, sin embargo, habría de ser su perdición. La madre había atrapado la noche anterior a un corzo, y ambos habían comido hasta saciarse. Al romper el día se retiraron hacia la espesura, que distaba 1 kilómetro aproximadamente del lugar del banquete, acomodándose allí para descansar. La mañana la pasaron sin estorbo alguno, mas cuando, pasado el mediodía, los rayos del sol comenzaban a caer más oblicuos, el cachorro oyó un gruñido que nunca había percibido hasta entonces. Sonaba como un lamento y de alguna manera inexplicablemente le daba miedo, erizándose la piel en torno a la garganta. Él no podía saber que se trataba de un perro de caza que seguía una pista falsa, pero distinguió claramente que el ruido procedía del mismo lugar en que su madre había atrapado al corzo la noche anterior. Sin dudar un momento, la madre salió de la espesura y comenzó a andar en dirección opuesta, seguida por el cachorro. No iban demasiado deprisa, pues aunque en distancias cortas los pumas llegan a desarrollar una velocidad pasmosa, no son capaces de mantener esta sobre trechos más dilatados. De las lejanas paredes de roca les llegaba en cuanto el espantoso ladrar del perro de caza. De repente, el perro comenzó a ladrar con furia, exaltada e infatigablemente. Había dado con el lugar en que un poco antes estuvieron descansando la puma y su cachorro. Se sumaron a sus ladridos los de un segundo perro. La madre aceleró el paso. La angustia desesperada la trascendía, contagiándosela al cachorro. Este no había visto nunca jamás a su madre atemorizada, y el miedo que ahora descubría en ella hacía que sus patas más veloces
de lo ordinario. Sin cesar de ladrar, los perros se le acercaban cada vez más. La madre se volvió de repente y se quedó a la espalda apoyada contra un árbol corpulento. Pero el cachorro siguió corriendo ciegamente. No sabía a dónde ir, pero estaba convencido de que tenía que seguir adelante. Nada podía frenarlo. Oyó los ladridos de los perros en el lugar donde su madre se había quedado detenida. Uno de los perros lanzó un aullido que de angustia, y pronto no se oía más que al segundo. Instantes después, gimoteaba este también. El joven puma oyó entonces el disparo de una escopeta y luego se hizo un silencio absoluto. No se quedó donde estaba, pues el espanto le impulsaba a seguir adelante. Y ello fue su salvación. Los dos perros estaban muertos. Su madre les había desgarrado las entrañas. Y el hombre que acabó con aquella no podía perseguir al cachorro sin ayuda alguna. Cuando por fin se detuvo el joven puma, porque ya no podía más, se hallaba a varios kilómetros de distancia del lugar donde tan valerosamente luchara su madre con los perros. Estaba muy asustado y se sentía indefenso, ya que nunca en su corta vida se había quedado a solas. Pero no quería volver. Ya lo encontraría luego su madre. El joven puma gemía débilmente al esconderse bajo un grupo de coníferas. La larga huida le había agotado sus fuerzas y se encontraba ahora demasiado cansado para poder pensar en saciar su hambre. Así, pues, se acostó entre los árboles y quedó dormido enseguida. Al despertar, estaba indeciso y preocupado. Echaba de menos a la madre, pero le espantaba la idea de ir en su busca. Podría encontrarse con los perros. Torpemente quiso arrimarse a un rebaño de corzos, pero estos se les escaparon, como todos los restantes, que intentó cazar aquel día y en la noche siguiente. 3 días hubieron de pasar hasta que, al fin, le sonreía la fortuna.
Y de nuevo vino esta vez la casualidad en su ayuda. Durante la cacería, un tirador poco experto había herido a un enorme corzo macho. Este resistió bastante tiempo de pie antes de desplomarse, sin fuerzas ya. Pero a partir de ese momento todo fue muy rápido. Cualquier agresor hubiera dado cuenta de él sin dificultades. En tal situación se lo tropezó el joven puma. El felino hambriento no abandonó la presa hasta haber consumido el último resto de carne. Los intentos subsiguientes no se vieron coronados por el éxito tampoco, con lo que llegó a conocer el hambre a fondo. Cuando la necesidad estaba a punto de acabar con él, halló la presa de otro puma, comiendo de ella cuanto pudo y huyendo enseguida, pues sabía que había infringido una ley y que sería castigado si el mayor se lo encontraba. Por fortuna llegó a una comarca donde los cazadores habían matado algunos animales, cuyos restos yacían aún sobre la nieve. Estaban dirigidos y helados, por lo que no le apetecían especialmente, pero bastaron para permitirle sobrevivir. La necesidad es una escuela muy cara y poco a poco aumentó su destreza, aunque algunos ataques le fallaron. Cobró. Sin embargo, piezas suficientes para mantenerse fuerte y resistente. En el solsticio de invierno era ya un cazador muy avesado. Pero entonces volvieron a aparecer en escena los perros de caza. El joven puma yacía sobre una franja rocosa para recibir todo el calor posible del pálido sol invernal, cuando de repente oyó fuertes ladridos cerca de la víctima que había despachado el día anterior. Lo acometió el pánico. Era la segunda vez que oía a los perros y sabía que
no existía peligro mayor para él. Echó a correr a grandes saltos por la nieve, reparando apenas en la dirección seguida e impulsado únicamente por la idea de escapar a los perros. Oyó como el ladrido de los perros, que mientras estos seguían la pista antigua, era débil. Se convertía en un furioso alboroto al alcanzar sus perseguidores la franja rocosa donde él estuvo tendido poco antes. Hizo un desesperado esfuerzo por aumentar la velocidad, pero solo consiguió perder el aliento. Saltó, pues, sobre un tronco en un pino, izándose hacia arriba. Trepó por él un buen trecho y se escondió entre las ramas. Oyó llegar a los perros y, siendo curioso por naturaleza, se asomó para verlos. Eran 4. Unos tipos feroces con manchas de color negro y marrón rojizo. Saltaban en vano por los aires, mientras sus odiosos y estridentes ladridos atronaban los espacios. El puma recuperaba paulatinamente el aliento. No estaba muy seguro al encaramarse al árbol de que éste le fuera a proporcionar la suficiente protección. Pero ahora veía que todos los perros eran incapaces de trepar por los árboles. Pocos minutos después aparecieron 3 hombres. El puma se los quedó mirando, lleno de asombro. Con los seres humanos no había tenido casi ningún roce hasta entonces. Primero fue aquel hombre, al otro lado del desfiladero. Luego unas pocas huellas humanas con las que se había cruzado. Pero lo que nadie le había dicho nunca era que fuese tan peligrosos. Él solo temía a los perros, a los que sí que los temía. Gritó uno de los hombres. ¡Es un cachorro! ¡Sujeta a los perros! ¡Que vamos a cogerlo vivo! El puma observó inquieto cómo 2 de los hombres corrían a los perros y los ataban con correas a los árboles. Los contemplaba, no pudiendo evitar una sensación desagradable ante la posibilidad de haberlos infravalorado. Pero la curiosidad podía más que el miedo.
Ante todo, quería saber qué ocurría. Uno de los hombres se echó un rollo de cuerda sobre los hombros y comenzó a trepar por el árbol. El pequeño puma miraba como hechizado hacia abajo y, tras pensarlo un momento, avanzó hasta ponerse sobre una rama delgada, pero al sentir que vacilaba sobre su peso y se combaba, el temor se adueñó de él, haciéndole asirse desesperadamente a la rama con las 4 patas. Instintivamente lanzó un gruñido. Para su tranquilidad, el hombre no lo siguió hasta la misma rama, sino que siguió trepando por el tronco. Otros ojos del puma saltaban inquietos de los perros a los hombres que había abajo y de estos al que estaba subido al árbol. Ahora, este se hallaba a mayor altura que él. Apoyó la pierna con una rama y la espalda contra el tronco. Acto seguido volteó el lazo unas cuantas veces y el puma vio que la cuerda se le venía encima. Le bufó, intentando apartarla de sí con la pata delantera. Pero la rama sobre la que se hallaba vaciló de modo tan amenazador que hubo que emplear todas sus energías al sujetarse en ella. El lazo voló hasta su pierna y se le cerró en torno a su cuello. Se sintió violentamente arrancado de su sitio. Se revolvió, dando zarpazos alrededor e intentando, angustiado, respirar. Pero todos sus esfuerzos fueron vanos, ya que el peso de su cuerpo precipitaba la asfixia. La lengua se le salía de las fauces. La cabeza le colgaba sin fuerzas. Y por unos instantes perdió el conocimiento. Al despertar, se hallaba sobre la nieve, con las zarpas agarradas y con una estaca entre los colmillos. Tan indefenso estaba que solo podía girar los ojos de un lado a otro. Miraba alternativamente a los hombres y a los perros. Bajo las arpas amarradas hicieron pasar una larga barral de metal. Luego se sintió alzado en vilo y los
de los hombres que lo cargaron encima. El tercero llevaba los perros. El terror insólito se había adueñado del puma. Más debajo de este terror anidaba el odio. Sus arpas estaban tan fuertemente amarradas que le dolían, y la estaca se llevaba a las fauces, le oprimía la lengua contra los afilados colmillos. En aquel momento surgió en él el odio hacia el género humano. Durante 1 hora y media estuvieron los hombres abriéndose camino por la nieve. De vez en cuando se paraban a descansar, liberándose de la carga por unos momentos. Al final alcanzaron la carretera, cargando sin muchas contemplaciones al puma en un camión. El vehículo fue a parar a un garaje con calefacción, donde el puma pasó aquella noche. Al día siguiente prosiguieron el viaje, saliendo de la selva, que era la patria del puma, y adentrándose en tierra colonizada. Al principio el felino se estremecía cada vez que un coche se cruzaba con ellos, pero poco a poco se fue acostumbrando a ello. Más tarde no le inquietaba ya ni el trepitar de los camiones pesados. Por fin se detuvo su vehículo, bajando por la cabina del conductor. He cazado un puma para ti, Tom, dijo. Muy bien. Enséñamelo. El puma fue sacado del coche y se puso a mirar en torno. Ante él se alzaba una construcción que nunca había visto antes. Unos cuantos coches se alineaban ante su fachada. Pronto se vio rodeado de un grupo de curiosos. No podía adivinar que lo habían traído a una estación de gasolina. Y menos aún podía leer el cartel que enseguida fue colocado al borde de la carretera, perpendicularmente a la pista. ¡Alto! Contemplen el puma vivo. El prisionero solo percibía olores que ofendían su olfato y veía demasiadas de aquellas criaturas humanas a las que odiaba. Lo arrastraron a una jaula y allí le pusieron un collar de cuero que iba sujeto a una cadena. Un hombre soltó las ligaduras que lastimaban sus arpas, haciéndose a un lado a toda prisa.
Pero el puma no suponía peligro alguno para el hombre. El animal no tenía otro deseo que el de esconderse. Entró rápidamente a una caseta, a falta de un refugio mayor. Al fin se encontraba un poco más a gusto. Anteriormente había ocupado la caseta otro puma. Y a juzgar por el olor dejado, se trataba de un ejemplar bastante viejo. ¿Cómo iba a adivinar él que el puma viejo se había muerto de los achaques de la edad y que ahora le tocaba a él servir el reclamo para la estación de servicio? Hasta la noche, reinando una calma absoluta, no se atrevió el puma a salir de la caseta. Olisqueó, receloso, una escudilla con carne de caballo que le habían dejado allí, limitándose a tantear el manjar con la lengua. Pero estaba demasiado excitado aún para sentir la mordedura del hambre. Se adelantó, tímido, hasta donde le permitía la cadena, y miró hasta un grupo de pinos que se alzaban al otro lado de la carretera. El olor que de allí le llegaba era su único nexo de comunicación con la selva, su patria.